Bueno, ¿preparados para la palabra? Sí. Si me permite el pastor, yo sé que acá tienen imágenes de la Biblia, de la palabra, pero siempre es bueno que cada creyente, que cada hijo de Dios camine con su espada, ¿sí? Que es la palabra de Dios. ¿La tienen? ¿Sí? ¿Tienen sus propias Biblias? Yo sé que acá la pone y está bien, pero que es bueno que tú puedas marcar en tu Biblia, sí, la palabra que se da cada domingo. Bueno, quiero compartirles, espero que al final de la reflexión, espero que no hayan traído tomates o huevos para lanzarme, sí, porque la palabra que os voy a compartir me confrontó primeramente a mí, sí, como persona, sí, y el Señor ha puesto esto en mi corazón para que les comparta. Creo que la mayoría conoce la historia del Señor Jesús, la vida del Señor Jesús. Recordar que a Jesús le decían Nazareno, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien Él no nació en Nazaret, Él creció casi toda su vida, Él creció en un pueblo llamado Nazaret, que estaba al norte, ¿sí?, del país de Palestina. Así se llamaba en el tiempo de Jesús su país, Palestina. Palestina tenía 3 provincias. Al norte estaba Galilea, al medio estaba Samaria y en la región del sur estaba Judea, donde precisamente estaba Jerusalén, ¿sí? Jesús creció en Nazaret, en la provincia del norte llamado Galilea. De ahí el nombre que le pusieron. ¿Sabían que antes no había apellidos? En ese tiempo se les distinguía a las personas por el lugar de donde eran. Por eso le decían Jesús de Nazaret, o le decían Jesús el hijo del carpintero, ¿sí? O por el oficio que realizaban. No había apellidos. Nos dice la historia que cuando Jesús tenía 30 años empezó su ministerio. Empezó, sí, con el propósito que Papá Dios lo había enviado, y era predicar las buenas nuevas. A los 30 años Jesús, el Señor Jesucristo, empieza a predicar la palabra con señales, con milagros, con prodigios en la región de Galilea. Y también nos dice la palabra que ha estado en los países vecinos, y muchas veces bajó digo porque estaba en el norte, tuvo que bajar hasta Judea para visitar Jerusalén y ahí también hacer señales y predicar la palabra de Dios. ¿Recuerdan dónde fue el primer milagro de Jesús? ¿Lo recuerdan? En las bodas de Caná. En las bodas de Caná. Y en las bodas de Caná, ¿se acuerdan qué se acabó? El vino. Su madre le dice: se acabó el vino. Y Jesús le responde: ¿qué tienes contra mi mujer? Mi hora todavía no ha llegado, les dice. ¿Por qué? Porque recién estaba comenzando. De esto, de las bodas de Caná, pasaron 3 años ya. Ahora sí, su hora había llegado. Ya pasó 3 años de aquella vez, de la primera señal, del primer milagro. Y es aquí, Lucas, el capítulo 9, el verso 22, les dice, estando Jesús en Galilea, les dice, Lucas 9:22,
el Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. ¿Qué quiere decir? Que Jesús, estando en la región de Galilea, ahora tiene que ir hasta Jerusalén porque su hora ya había llegado. Y saben, se vinieron desde el norte. Recordar que antes no había avión, no había vehículos, ¿sí? Y solamente los ricos podían tener caballos o carretas, ¿sí? La gente común andaba a pie, ¿sí? Andaba a pie. Y Jesús se viene a pie con sus discípulos, pero también mucha gente judía que vivía en el norte acompañaban a Jesús. Algunos creían en Jesús, pero otros iban a Jerusalén a celebrar las Pascuas. Mucha gente con él. Y nos dice la historia también, nos lo relata el Evangelio de Marcos, donde nos dice que Jesús, antes de llegar a Jerusalén, a su hora, ¿sí?, tuvo que pasar por Jericó, por una ciudad llamada Jericó. Ahí se da la historia de Bartimeo el ciego, y también se da la historia de Zaqueo, ¿se acuerdan? Es precisamente cuando Jesús va de camino a la cruz. Y luego de pasar por Jericó, llega a Betania. Betania más o menos estaba a unos 2,5 kilómetros, 3, como cuando mucho, de Jerusalén. En esta aldea, Betania, vivían sus 3 mejores amigos de Jesús. ¿Quiénes creen que eran? María, Marta y Lázaro, a quien dice que Jesús resucitó. Esa canción que cantábamos hoy. Dice que Jesús, se dice que Jesús llegó más o menos el viernes a Betania. El día sábado, como la costumbre judía lo indica, es el Sabbat, es el día de reposo. Y el día domingo, muy temprano, dice que se fue hacia Jerusalén. Ahí se da la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde dice que muchos que creían en él tendieron sus capas, arrancaron palmas, y dice que lo recibieron como un rey, porque lo era, ¿sí? Ahí se cumplió la profecía de Zacarías 9:9, donde dice que el Mesías entraría montado en un pollino. Ese día domingo le recibieron como si fuera un rey, porque lo era, ¿sí? Y ese día, después de todo, seguro que se lo sabe la historia, otra vez regresa a Betania a descansar en casa de sus amigos. Les estoy haciendo una introducción para que me puedan entender lo que quiero compartirles. El día lunes, ahora sí, por favor, si me pueden acompañar al libro de Marcos, capítulo 11, del verso 12 en adelante. El Evangelio de Marcos, el capítulo 11, del verso 12 en adelante. Marcos lo relata de esta manera, porque también lo relata Mateo y lo relata Lucas. Y mira lo que dice. A la mañana siguiente, o sea, lunes, fue la entrada triunfal, ¿sí? Ahora, a la mañana siguiente, es el día lunes, ¿sí? Cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa,
Así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de higos. Entonces Jesús le dijo al árbol: que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Y sabes, Mateo 21:20 complementa este relato y dice que la higuera al instante se secó. Wow. Miren, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero yo soy boliviano, ¿sí? Y me recuerda, Rafa, si en España puedo estar equivocado, pero yo no he visto, aquí por ejemplo los higos, ¿sí?, les llaman brevas, ¿sí? En mi país lo llaman higos, creo que en España también. Pero lo raro que aquí en Colombia los higos no maduran. Los quitan verdes y los cocinan y los hacen como mermelada más o menos. Pero no maduran aquí en Colombia los higos. En mi país sí. Yo me subo a un árbol y me subía a un árbol y ahí arriba, para que no me vea la dueña, me subía al árbol y comía higos. Son deliciosos. Son más o menos, se parecen al mangostino más o menos, ¿sí? Son de ese color. Y los abres por dentro, son rosados y son una delicia. Pero aquí en Colombia, por alguna razón que no lo sé, no maduran los higos. Pues la Biblia habla de este tipo de higo. Por eso Jesús dice, tuvo hambre y se acercó a la higuera porque aparentaba tener mucho higo, mucho fruto. Pero cuando se acercó, buscó frutos y no encontró ninguno. Y Jesús lo que dice es, a ver, no lo vamos a decorar. Jesús maldice la higuera. Le dice que nadie jamás, nunca coma de este árbol. Y Mateo lo complementa, dice, y la higuera se secó. Wow. La higuera se secó. Quiero que retengas por favor esta palabra, frutos. Frutos. En Lucas 13, el capítulo, Lucas capítulo 13, el verso 6, vamos a desglosar un poco lo que Jesús quiere enseñarnos con la maldición de la higuera. Lucas capítulo 13, el verso 6 en adelante dice: luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad. Déjala 1 año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. ¿Sabes? Cuando leí Marcos y leí esta parábola del árbol y su fruto, el Señor me confrontó. Jesús maldice la higuera. Y al final de este relato de Lucas dice: si ese árbol no da frutos, córtala.
córtala. Me confrontó directamente, ¿sí? Porque como pastor, y seguro que aquí Rafa, Raquel, he visto a muchas personas pasar por la iglesia, muchísimas, muchas personas que quizá llegan por una necesidad a la iglesia, por una enfermedad, clamando al Señor que les sane, o personas que tienen una necesidad de trabajo, o tienen otra necesidad, problemas. Pero cuando se solucionan sus problemas, cuando el Señor los provee el trabajo, cuando el Señor les da, porque Dios es bueno, las personas se van, se olvidan de Dios. Y con dolor, como responsables de iglesia, con mucho dolor, vemos cómo esas personas que un día eran fieles en la iglesia, llegaron por algo a la iglesia, pero luego de quizá alcanzar una media comodidad, se van. Se van. Y aquí es donde quiero, por favor, no se ofendan. Aquí es donde nos toca reflexionar y decir: ¿somos árboles que damos frutos? ¿O solamente estamos aquí para que Dios pueda llenar quizá o satisfacernos quizá nuestras necesidades? ¿Sabes? Cuando les relataba que Jesús entraba en la entrada triunfal a Jerusalén, muchísima gente, miles de personas le gritaban: bendito, bendito, bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Y le gritaban: Señor, sálvanos, salva a Israel. Pero 5 días más tarde, muchos de ellos estaban frente al palacio de Pilatos gritándole: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. ¿Eres una persona que da frutos o solo buscas el pan? Esto es lo que el Señor me confrontó. ¿Por qué me sirves, Vito? ¿Qué es lo que eres hoy? ¿Quién eres? ¿Por qué me sirves? ¿Por qué me sigues? Porque si no das fruto, tarde o temprano, o más temprano que tarde, el Señor te cortará. El Señor te cortará. Frutos. ¿Quién eres en casa? ¿Quién eres en casa? ¿Qué dice tu esposo? ¿Qué dice tu esposa de ti? ¿Qué dicen tus hijos de ti? ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo de ti? ¿Quién eres cuando trabajas? ¿Le robas a tu jefe? Alguien me decía que cuando viene el jefe se pone a trabajar, pero cuando el jefe se aleja, ahí está con su celular. ¿Quién eres? ¿Das frutos o no? Y sabes lo que
lo que más me conmovió es el jardinero. ¿Y sabes quién es el jardinero? Jesús. Jesús. Él es el que, porque la palabra dice que Él está a la diestra del Padre, abogando por nosotros. Él está abogando. El dueño del jardín, o sea, papá Dios dice, si no da frutos, córtalo. Córtalo. Pero Jesús dice, no, dale un poco más de tiempo. Dale un poco más de tiempo. Quizá por su enfermedad se apartó. Quizá por una u otra razón se apartó. Dale un poco de tiempo. Pero aún no lo cortes. Porque el relato de Marcos 11, cuando Jesús maldice la higuera, tiene que ver con el pueblo judío. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Israel era ese árbol, esa higuera que aparentaba ser el pueblo de Dios. Estaba verde. Pero cuando buscó Jesús el fruto, no encontró ninguno. Porque ese pueblo que vio la gloria de Dios, que estaba encargado de que conozcan a Dios, se lo agarraron para ellos. Por eso los líderes religiosos dicen que oraban en las plazas, oraban en las calles, pero su corazón estaba lejos. Ayunaban en las calles, se echaban cenizas, se ponían una ropa áspera solo para que los vean, pero su corazón estaba lejos. Por eso Jesús les decía, sepulcros blanqueados. Solo por fuera aparentan seguir a Dios, pero por dentro se están pudriendo. La higuera representa al pueblo de Israel. Por eso es que esta palabra, no sé a ti, pero a mí me estremeció. ¿Tienes frutos? ¿Crees que Jesús, si escudriña, si esculca, como dicen acá, en tu vida, será que hay frutos? Mateo 7 dice, Mateo 7, el versículo 16, dice, puedes identificar por su fruto. Mira, a una persona, a un nacido de nuevo, puedes identificarlos por sus frutos. Es decir, por la manera en que se comportan, dice, ¿acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se cortará y se arrojará al fuego.
Pregunto, ¿qué tipo de árbol eres tú? ¿Qué tipo de árbol eres? Si piensas que puedes burlarte de Dios poniendo un pie en el mundo y otro en la iglesia, te equivocas. Nadie puede burlarse de Dios, porque hay más pecado, ¿sí? O sea, el pecado es peor de aquellas personas que oyen, saben que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero no lo viven. Ay de aquellos, ay de aquellos. No puedes servir a dos señores. Estamos comenzando un año. Por favor, no puedes servir a dos señores, porque terminarás amando a uno y aborreciendo al otro. En Gálatas 20 podrás encontrar los frutos. ¿Cuáles son los frutos? Gozo, paz, amor, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Frutos. Por favor. Y no estoy señalando a nadie. Por favor, que el Señor pueda encontrar frutos en tu vida. Frutos en tu vida. Sí. Y algo que he aprendido, y al menos algo que el cristiano tiene que mostrar, ¿sí?, no es un conformismo espiritual. El cristiano siempre, el hijo de Dios, ¿sí? ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? A ver, levantar la mano. ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? Bueno, les voy a tomar una foto. Hasta el pastor. Ahora, ¿cuántos son hijos de Dios? 1, 2. Porque miren, porque a veces muchos piensan, ¿sí?, que la cizaña y el trigo, muchos creen que son iguales, pero no lo son. No lo son. Se parecen, pero no lo son. Los hijos de Dios, ¿sí?, nos diferenciamos, ¿sí? Toda anserma son creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Amén. En los hijos de Dios hay frutos. Hay frutos. Cuando alguien viene a buscarte pelea, no reaccionas. Cuando Jesús dice, si te pegan en una mejilla, ofrécele la otra, no está hablando en un sentido literal que le pongas la otra mejilla, no. Lo que está diciendo es, no respondas. Aléjate de la pelea. Y esto mi esposa muchas veces me lo ha aplicado. Llego bravo por algo y le digo, pero te dije que esto. Y ella lo que hace es irse a la habitación. Y yo le digo, no me deje hablando solo. Le persigo, abro la puerta del dormitorio y ella está de rodillas orando. Y yo quedo, ¿qué? Avergonzado. Que el esposo esté orgulloso de su esposa, que los papás estén orgullosos de los hijos y los hijos de sus padres. Frutos. Creo que me gustó mucho ese eslogan, no sé si es para este año. Creemos en nuevos comienzos. Hoy es un buen día para comenzar y dar
buenos frutos. Buenos frutos. No queremos, de verdad. Pero si el pastor le vía a esos jóvenes, a esos niños, toda la iglesia, están dando sus vidas para que ustedes den buenos frutos. Y yo sé que cuando ustedes, como lo decía una hermana, pasa una dificultad o algo, acuden a ellos y ellos están. Si ellos, mira, todo lo que en el nombre de Jesús han podido obtener o conseguir, solo con una visión de que Anserma, sí, una vez me dijo el pastor, mi sueño es que Anserma sea ciudad de Dios, que conozcan a Cristo, porque si conoces a Cristo, te lo aseguro, todo va a estar bien. Yo sé que aquí tienen, ya termino, yo sé que aquí todos tienen diferentes oficios. Algunos serán agricultores, algunos tienen una tienda, otros un negocio, todos tienen alguna actividad. Pero ¿sabes? El propósito de Dios, escúchame bien esto, no es tu trabajo, no es tu tienda, no es tu negocio, no es hacer plata, no es tener posesiones, porque tú no perteneces a este mundo. Tu ciudadanía es del cielo. Si Dios te permite trabajar donde estás, si Dios te dio ese negocio, si Dios te dio posesiones, si Dios te bendijo con algo, no es ese su propósito. Su propósito es que esa herramienta, ese negocio, ese trabajo, esas posesiones que tienes, lo uses para la gloria de Dios y para que muchos conozcan a Cristo. Por eso dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás es la ñapa. Es la ñapa. ¿Qué vas a llevar cuando te partas de aquí? ¿Qué vas a llevar? Desnudo viniste y desnudo volverás. Lo que hoy tienes es una herramienta que Dios te ha dado para que glorifiques a Dios y para que a través de tu negocio, de tu tienda, de tu trabajo, muchos conozcan a Cristo. A Cristo. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Quiero cerrar con este versículo que seguro se lo conoce. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si este año, y no señalo a nadie, no propones en tu corazón dar frutos, cuidado. Porque el devorador dice que está como león rugiente buscando a quien devorar. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es hora que le pongas cuidado a tu carácter. No se vale decir así soy y así me tienen que aceptar. No. El modelo a seguir es Cristo. Y dice que Cristo era manso y humilde. No menso, manso y humilde.